Hola amigos, damos comienzo a un nuevo programa de Vademecum Veterinario en el que hablaremos sobre la utilización de variedad de granos alternativos al maíz en la alimentación bovina. Un experto en nutrición del INTA Bordenave nos aporta sus consejos en la siguiente nota. Sí, a ver, yo vengo usando desde la década del 80 a todos los granos. Y hay un mito que parece ser que el maíz es el único grano y el más energético, el mejor de todos. Y yo eso lo cuestiono, porque yo vengo trabajando con el grano de cebada, con el grano de avena, y en estos últimos 2 años vengo usando el grano de trigo, ese grano de trigo que por un motivo que, por ejemplo, cuando tiene bajo gluten no se puede usar para panificación, por lo tanto no tiene valor comercial, y el productor que tiene ese grano no sabe qué hacer, o ese grano de cebada que de pronto cosechó y que no está del todo limpio, y también desde el punto de vista comercial lo castigan, o el grano de cebada que no tiene tamaño y lo rechazan las malterías. Bueno, todos estos granos alternativos, cebada, trigo y avena, nosotros los estamos usando, y desde ya el sorgo ya es un grano más común. Hoy el productor ganadero desde la década del 70, 80 ya lo usó en forma regular. Lo que no usó, o son pocos los productores que han usado, es el grano de cebada, el grano de avena, y bueno, prácticamente no hay casi ningún trabajo con el grano de trigo. Con estos 3 últimos granos, nosotros tenemos resultados espectaculares. Por ejemplo, en Villa Iris, en Carué, en Bordenave, con grano de cebada, rechazado por maltería, es decir, por el tamaño, y tiene alta proteína. El grano de cebada, para poder maltearlo, necesita tener entre 10 y 11% de proteína. Cuando el grano de cebada es chico por producto de algún año seco, ese grano tiene 14 y 15 de proteína y no se puede maltear porque pone el gusto amargo a la cerveza. Ese grano, las malterías lo venden a un 30 o 40% más barato para sacárselo de encima desde ya. Y ese grano es espectacular para producir carne y leche. Yo con ese grano vengo trabajando desde la década del 90, con resultados ya de nuevo. Hemos tenido 1,5 kilos con vaca de cría en la zona esta más cerca de Buenos Aires, de La Pampa, con grano de cebada, y un rollo o un fardo de baja calidad. Incluso hemos hasta usado campos naturales. Con el grano de avena tenemos un trabajo muy interesante de engorde de toritos jóvenes, con el 90% de grano de avena sucia, que tenía 24-25% de suciedad porque no lo pudo limpiar. Le agregamos un 10% de torta de soja y un rollo de cola de avena de ese mismo potrero, que tenía muy baja calidad. Bueno, al rollo se lo devoraban. Esos toritos que entraron con 215 kilos y salieron con 380 gordos, tuvieron una ganancia de 1,750 kilos. Yo no uso monensina, no uso antibiótico, no uso anabólico, no uso nada. Es un problema filosófico. Yo quiero producir carne y leche lo más natural posible, y a pesar de todo, y siempre uso fibra, siempre. Yo nunca fibra, y hago los acostumbramientos que corresponde para el uso de estos granos. Uso mucho los hilos comederos, muchísimo, y también uso los comederos tradicionales. De nuevo, con todos estos granos alternativos que se consiguen muchas veces muy barato en distintas partes del país, podemos lograr producciones de carne y leche espectaculares. Este tipo de alimentación, ¿es factible utilizarla en otro tipo de ganados, como el lanar o el equino? Bueno, el equino, se sabe que la avena es número 1. Y el lanar es exactamente como el vacuno, porque es un rumiante, por lo tanto se puede usar. Incluso en cerdos se está usando el grano de avena y de cebada húmedo para lograr una mejor digestión de los cerdos, y en aves también. Es decir, a ver, todos estos granos, tendríamos que hablar un rato largo de las distintas experiencias que tenemos, pero lo concreto, para que la gente se quede tranquilo y pueda aprovechar estas alternativas que estamos hablando, traten de aprovechar el grano. Cuando yo digo en las charlas,
¿cuál es el mejor grano de todos? Y la gente me dice el maíz, digo no, el mejor grano de todos es el más económico. Y entonces no entienden, digo sí, porque nosotros tenemos trabajos con granos de cebada, que para mí es un grano espectacular, superior al grano de maíz. ¿Por qué? Porque el grano de cebada tiene una energía muy parecida, un poquito menos que el grano de maíz, pero tiene 4 o 5 puntos más de proteína. Por lo tanto, es mucho más completo el grano de cebada y ni que hablar con el grano de trigo. El grano de trigo tiene la misma energía que el maíz, la misma, y tiene más proteína, de 12 a 14% de proteína, y el maíz tiene 8. Por eso digo, lo que pasa es que cuando el productor dice, ¿cómo grano de trigo? Sí, no es fácil, hay que usarlo, hay que hacer un buen acostumbramiento. Nosotros tenemos, aprovecho el medio de ustedes, protocolos para hacer un buen acostumbramiento de cualquiera de estos granos, que le escriban a ustedes, y a través de ustedes yo le hago llegar los protocolos y los distintos trabajos que tenemos sobre el tema. ¿Por qué no nos adelanta alguno de esos protocolos? A ver, primero, hay que separar el grano de trigo con el grano de avena, cebada y sorgo y maíz. Cuando estamos hablando de autoconsumo en silos comederos, que el animal come 70, 80, 90% de granos. Lo primero que hay que hacer no hay que hacer un acostumbramiento menor a 10, 12 días. No hay que hacerlo, hay que hacer 10, 12 días como mínimo. En el caso de trigo hay que llegar a entre 15 y 20 días. El primer día, el día 1 o 2, hay que dar alrededor de 0,5 del peso vivo. O sea, si es un animal de 300 kilos, hay que dar 1 kilo, 1,5 kilos el primer día. Y hay que mirar mucho las heces, mucho. Las heces, las bostas, es la herramienta, es el indicador más importante que tenemos en esta etapa de acostumbramiento. Cuando las heces son ligeras, son chirlas, ahí hay que parar. Cuando uno está haciendo el acostumbramiento hay que usar fibra siempre. ¿Qué fibra? La fibra del rollo, la fibra de natural si no tiene rollo. En los ensilados de planta entera no sería la mejor fibra por el corte, por el tamaño de largo. Si a mí me dicen, si yo prefiero usar fibra de silo, para el acostumbramiento hablo, si fibra de un silaje o fibra de un rollo o de un campo natural, prefiero usar la de un rollo sin moler, o sea, en un canasto directamente que el animal se sirva del rollo, o directamente dar 2 o 3 horas de campo natural, de la fibra, de ese natural. La fibra tiene que acompañar siempre toda la etapa de acostumbramiento. En la medida que las bostas sean más o menos firmes, no diarrea, más o menos firmes, hay que ir aumentando todos los días 0,5 del peso vivo. O sea, empezamos con 1 kilo, 1,5 kilos, al otro día, si las bostas son normales, 2 kilos, 2,5 kilos. ¿Hasta cuándo? Hasta que los animales dejen. Una cosa muy importante, para hacer los acostumbramientos no se puede usar el silo comedero, hay que usar los comederos comunes, incluso cuando son rodeos grandes, uso el suelo, el eléctrico y el grano en el suelo. Otra cosa muy importante, que el grano tiene que estar entero, siempre. Entonces, y si algún productor vas a usar en el silo comedero granos con algún suplemento proteico, pele, de girasol, de soja, lo que sea, en el acostumbramiento también tiene que usar la misma proporción del grano y del pele de girasol o de soja para que el animal se adapte y después, una vez que dejaron, ya no quieren comer más el día 8º, 10º o 11º, ahí se puede pasar al silo comedero siguiendo con esa misma dieta y con fibra. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. En un par de minutos nos reencontraremos para seguir abordando temas de salud animal en Vademecum Veterinario por Canal Rural. Quédense con nosotros, que ya volvemos.